Amigos y hermanos en Cristo Jesús, sean todos bienvenidos a un nuevo estudio que hoy vamos a tener. Los pilares de la sabiduría. Hoy vamos a estudiar ese tema, los pilares de la sabiduría. Y vamos a empezar con el primero. ¿Qué es el amor? El amor es el sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión nos completa, alegra y da energía para convivir y comunicarnos y crear. ¿Qué es el amor? Y eso lo vemos en Primera de Juan en el capítulo 4 versículo 8 y dice lo siguiente: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si tú amas, tienes a Dios dentro de ti, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Ese es el amor. Esos son los pilares de la sabiduría para la salvación. Cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor y nos llenamos de fortaleza y de formación. Ahora, pero primeramente vamos a pedir la dirección de Dios para que Él nos dé entendimiento de la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Dios Todopoderoso, Señor. Te alabo y te glorifico, Padre, en esta hermosa tarde, Señor. Gracias, Padre, porque me has permitido ver la luz del nuevo día, Señor. Gracias a ti, Papito Dios. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué es la pureza? ¿Cómo entendemos nosotros qué es la pureza? La pureza nos da fortaleza. Y fíjese usted lo que es la pureza. La pureza es la formación en la cual nosotros, cuando nosotros andamos en la obediencia, andamos en el verdadero amor de la palabra del Señor. La pureza nos enseña el camino. ¿Qué es la pureza del corazón? La pureza del corazón es el preámbulo de la visión. Ya desde ahora, esta pureza nos concede ver según Dios y recibir al otro como un prójimo. Nos permite considerar el cuerpo humano, el nuestro y el prójimo como un templo del Espíritu Santo, una manifestación de la belleza divina. Eso es la pureza. Cuando nosotros andamos en la obediencia de la palabra de Dios, alcanzamos la formación espiritual. Es la pureza la que me lleva a Cristo Jesús en el verdadero amor de su palabra. ¿Cómo nosotros vamos a alcanzar la pureza? Es obedeciendo el carácter de Dios, es obedeciendo el amor de Dios, es obedeciendo la pureza de la afirmación de la palabra. Aquí está la pureza. Esto es el amor. Él es el camino para llevarme a Dios, la palabra. Ahora, la pureza lo podemos ver en Salmo capítulo 24, versículos 3 y 4. ¿Quién lo dice el Salmo? Vamos a buscar el Salmo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de la salvación. ¿Por qué? Porque anda en la pureza del amor de Dios. Anda obedeciendo el carácter de Dios. Y es por eso que Él anda en esa pureza. El limpio de manos y puro de corazón, anda en la pureza. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, se ha mantenido firme en la palabra de Dios. Por eso los pilares de la sabiduría es la que me lleva a Cristo Jesús. Esos son los pilares, ese es el fundamento para yo alcanzar la gracia espiritual. Ahora, cuando nosotros estudiamos la paz
¿Qué es la paz? Vamos a estudiar la paz. ¿Qué significa la paz? ¿Qué es la paz? La paz no solo es la ausencia de conflicto. Convivir en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de forma pacífica y unida. Eso es la paz. Y la paz nos enseña el camino de la bendición cuando nosotros andamos en la paz. Y eso lo vemos en Juan capítulo 16, versículo 33. Juan: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿En dónde vamos a tener paz? Es en Dios Todopoderoso, porque Él todo lo puede. Y la paz doy, y la paz es el amor que Él nos da. Y por eso esa es la paz que nuestro cuerpo, nuestra mente necesita. Esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz. Cuando yo tengo paz en mi corazón, estoy conviviendo con el verdadero amor de Dios en mi vida, en mi corazón, porque es la paz, es el amor, es la armonía, es la fortaleza divina que tiene uno en su corazón, porque uno se fortalece en la paz del Señor. La paz es un estado de bienestar, tranquilidad, estabilidad y seguridad, que es opuesto a la guerra y tiene una connotación positiva en un estado de armonía que está libre de guerra y de conflicto y contratiempo. Eso es la paz de Dios en nuestra vida. Esto es importante, hermanos. ¿Y cómo lo resaltamos la paz? Cuando estudiamos a Juan en el capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he venido al mundo para dar paz, para dar armonía, para dar gozo. Eso es el verdadero amor de Dios. Los pilares de la sabiduría es el amor puro. Aquí ya estudiamos qué es el amor. Este es un pilar en el amor de Dios para alcanzar la sabiduría y para alcanzar la gracia espiritual. La pureza, ese es otro pilar fundamentado en el amor de Dios. La paz, ese otro pilar para nuestra vida en el amor de Dios. Y vamos a estudiar la gentileza. ¿Qué es la gentileza? La gentileza, por lo tanto, la gentileza se puede definir como una combinación de la generosidad, amabilidad y delicadeza y gallardía. La palabra gentil y su derivado gentileza proviene del latín gentilis, que se traduce de familia. Ahí está el amor puro, en la cual es la gentileza del amor, es la armonía. Y por eso cuando estudiamos a Colosenses en el capítulo 3, versículos 12 y 13, me dice lo siguiente: vestido pues como escogido de Dios, santo y amado, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere quejas contra otro,
de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Por eso es muy importante lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Qué es la gentileza? La gentileza es la cosa que se hace o que se da como nuestra amabilidad o cortesía. Eso es la gentileza, ser cortés con la familia, con los vecinos, con los amigos. Eso es la gentileza en el amor de Dios. Por eso los pilares del amor nos enseñan el camino. ¿Qué nos enseña Cristo Jesús a nosotros? Ser gentil. Aquí está la verdad y la pureza en el amor de Dios. Ahora, cuando estudiamos la racionalidad, ¿qué significa la racionalidad? Vamos a estudiarla. Cuando estudiamos la racionalidad, es la capacidad de pensar, entender, actuar de manera lógica y razonable. También se define como la cualidad de estar basada en la razón y en el pensamiento claro, o de tomar decisiones basadas en esto. La razón práctica se orienta a la acción y a la producción humana y se dirige a saber cómo actuar en el mundo. Ahora, cuando estudiamos a Proverbios en el capítulo 4, versículo 5, me dice lo siguiente: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. ¿En dónde vamos a obtener sabiduría? Es en la palabra de Dios. Él nos da la sabiduría, Él nos da la fuerza, Él nos da la inteligencia para nosotros formarnos en su palabra, crecer espiritualmente en el templo de Dios, que es la formación espiritual. Es vivir la vida cotidiana en el verdadero amor de Dios. Y por eso, cuando estudiamos la racionalidad, es para que nosotros nos glorifiquemos en la palabra de Dios. La racionalidad nos enseña cómo nosotros debemos alcanzar la formación, la capacidad de pensar y entender y actuar según la lógica y la razón. Eso es la racionalidad, es la formación en el amor de Dios. Aquí está la racionalidad, en la palabra, en la formación, en la pureza, en el amor de Dios. Por eso, hermanos, a cada uno de ustedes yo los invito que escudriñemos la palabra del Señor para llenarnos de los pilares de la sabiduría y para alcanzar la formación espiritual en Cristo Jesús. Esa enseñanza nos la dejó Cristo Jesús para que nosotros vivamos ordenadamente en la palabra de Dios, para que nuestro cuerpo esté limpio y purificado para la obra de Dios, para alcanzar la racionalidad del amor verdadero y de la esperanza y de la pureza en el amor de Dios. Ahí está el verdadero amor que nos une cada día más con la formación espiritual en Cristo Jesús. Vamos a alcanzar la vida en el amor de Dios, pero obedeciendo el carácter de Dios. Ahí está la racionalidad, la formación espiritual, porque aquí está la verdad. Aquí está la verdad, en un escrito está. Esto es la racionalidad del amor de Dios para nosotros, para que alcancemos la gracia espiritual, escudriñando su palabra. Hermanos, vamos a seguir estudiando para que Dios cada día nos dé cada día más fortaleza. Vamos a estudiar ¿qué es misericordia? ¿Qué significa la misericordia para ti, hermano? La misericordia es la capacidad de sentir compasión hacia los demás
y actuar de manera concreta para aliviar el sufrimiento de esa persona que necesita que sea tratada, que lo ayudemos. Eso es misericordia. Tener compasión por los demás que están pasando por momentos difíciles. Eso es la misericordia. No se trata solo de sentir lástima o de simpatía, sino de tomar medidas efectivas para ayudar a los que necesitan. Eso es tener misericordia por aquellas personas que necesitan de nosotros. Ellos necesitan que lo ayudemos. Eso es misericordia. Cuando estudiamos a Lucas, en el capítulo 6, versículo 36, sé pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Ahora vamos a estudiar la humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad es una virtud que consiste en reconocer las propias limitaciones y debilidades y actuar en consecuencia. Una persona humilde es aquella que tiene a Dios en su corazón. Es humilde, sencillo. Ahí está la humildad de una persona. Porque cuando la persona es soberbia, se llena de soberbia, se cree más grande que los demás, ahí no hay humildad, porque su corazón está lleno de orgullo. Pero la persona humilde de corazón es aquella persona sencilla, que está llena de amor y llena de fortaleza, llena de la verdad de la palabra de Dios. Se fortalece cada día más en la palabra de Dios y alcanza la formación de Dios y alcanza la vida en el verdadero amor de ser una persona humilde de corazón. Porque Cristo Jesús fue una persona humilde, sanó a aquella persona necesitada, hizo milagros, sanó a muchos ciegos, sanó a las personas paralíticas, aquellas personas que necesitaban. Con esa humildad, Cristo Jesús ayudó al prójimo. Y esa es la enseñanza de la que nos da Cristo Jesús a nosotros, que seamos humildes como Él. Ser humilde de corazón. Pero vamos a estudiar a Santiago en el capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A los humildes Él le da la gracia, lo fortalece, crece en el verdadero amor de la palabra del Señor, crece en la formación de Dios, crece cada día más y se fortalece porque es humilde de corazón. Y esa enseñanza fue la que Cristo Jesús vino a enseñarnos, a crecer, a fortalecernos, a vivir cada día más en la palabra de Dios, pero en la humildad, en el amor puro. Por eso los pilares de la sabiduría nos llenan de fortaleza en el verdadero amor de Dios. Ahora, vamos a estudiar la sinceridad. ¿Qué es la sinceridad? La sinceridad es la capacidad de expresarse de manera clara y transparente, sin fingir o doblece en los que se piensa, se siente, hace o ven. Es una virtud que aplica ser honesto y auténtico y que se puede vivir con mayor en el amor de Dios. Es la formación. Por eso, la sinceridad es la base del ser humano, ser honesto. La sinceridad te lleva a la fortaleza. La sinceridad te lleva a la vida en la formación de Dios. Ser sincero. La sinceridad te lleva a la humildad.
La sinceridad te lleva a la paz. La sinceridad te lleva al amor verdadero en Cristo Jesús en nuestro corazón. Esa es la sinceridad, porque somos honestos ante la presencia del Señor. Y somos honestos con el amor al prójimo. Eso es la sinceridad de una persona. Esa es la pureza para alcanzar la vida en el amor de Dios. Ve lo que me dice 2 de Timoteo en el capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien las palabras de verdad. Esa es la vida en la cual yo me presento ante el Señor con claridad, con amor. Yo me presento ante Dios con una verdadera claridad. No me avergüenzo. ¿Por qué? Porque los pilares de la sabiduría para la salvación es el amor. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la pureza? ¿Qué es la paz? ¿Qué es la racionalidad? ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es la humildad? ¿Y qué es la sinceridad? Porque yo me presento ante el Padre en un amor puro, en fortaleza, para que este templo de Dios sea limpio y puro y purificado para la obra del Señor. Y esos son los pilares en el amor de Dios para alcanzar la gracia espiritual. Ahora, ¿qué es lo que me separa de Dios? ¿Cuáles son las cosas que me separan de Dios? Cuando yo estudio a 2 de Timoteo, en el versículo 15, que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que se usa bien las palabras de verdad. Eso es el amor. Ahora, ¿qué es lo que me condena a mí cuando yo me alejo de Dios y que la ley de Dios me está acusando? Que son la queja, el engaño, el enojo, la pereza, el orgullo, la ira, la envidia, el rencor y soberbio. Ser una persona soberbio, eso me aleja de Dios. Y la ley me acusa. ¿Por qué me acusa? Porque estoy en la desobediencia. Entonces, para yo tener los pilares de la sabiduría para la salvación, tengo que fortalecerme en la palabra, en la formación, en el verdadero amor de Dios. Crecer espiritualmente en la palabra de Dios, para que yo viva el verdadero amor de la palabra del Señor, para que nosotros vivamos ese amor puro, en esa capacidad de alcanzar la formación de la vida hacia los demás, transmitir el mensaje, llevar el mensaje y ser testimonio para el pueblo de Dios, para que conozca la verdad de la palabra del Señor. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros transmitamos a ese pueblo maravilloso que está aquí. Pero Dios nos está enseñando el camino para que ese pueblo maravilloso, que es el pueblo de Dios, conozca la verdad de la palabra del Señor. Y seamos sinceros con nosotros mismos, para que la sinceridad me da fortaleza a mi cuerpo, a este cuerpo que es formado en el templo de Dios, en la pureza, para que yo viva la armonía y el gozo de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se siente en nuestra compasión? La misericordia. Tener misericordia por los demás, ser humilde. Eso nos enseña Dios a cada uno de nosotros, que seamos humildes de corazón, que seamos humildes y no ser como estos que me alejan de Dios, como es la queja, aquella persona que se la viven quejándose, aquella persona que le gustan engañar,
Aquellas personas que le gustan el enojo, estar enojándose. Aquella persona que es perezosa para todo. Aquella persona que es orgullosa. Aquella persona que se llena de ira y de odio y de rabia. Aquella persona que es envidiosa, envidia a los demás. Aquella persona que le gusta guardar rencor. Y aquella persona que es soberbia. Hermano, eso me aleja de Dios. Y a cada uno de ustedes yo los invito, hermano, mantengamos la columna de los pilares en el amor puro y en el amor de Dios. Eso es la base que Cristo Jesús nos enseñó. ¿Y cuáles son los pilares? ¿Cuáles son las columnas? Las Sagradas Escrituras. En ella yo me voy a fortalecer y en ella yo voy a crecer espiritualmente en la palabra del Señor. Bueno, pueblo de Dios, yo los invito para otra oportunidad. Seguiremos escudriñando la palabra de Dios para llenarnos de gozo, de sabiduría y de entendimiento. Gracias, pueblo de Dios. El tema de hoy es un tema muy complejo, pero necesitamos purificar nuestra mente, purificar nuestro cuerpo para alcanzar la gracia espiritual. Por eso yo los invito a cada uno de ustedes. El tema de hoy fue un tema muy especial. Los pilares de la sabiduría. Vamos a seguir fortaleciéndonos en la palabra de Dios. Y a ese pueblo maravilloso yo los invito a cada uno de ellos a que sigamos estudiando la palabra de Dios para llenarnos del verdadero gozo, para fortalecernos en la palabra. Será hasta otra oportunidad, seguiremos estudiando la palabra del Señor. Eso sí, hermanos, no se olvide de darle like y suscríbete a mi canal, que es el pueblo maravilloso, que es el pueblo de Dios. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Bye, bye.